lo primero que debemos de saber o conocer, pues, ¿qué es el agua? Es una realidad, es algo que vemos, es nuestro día a día en cuestión de temas de hidratación, pero definitivamente tendremos que tener un concepto para entender todo lo que vamos a ver hacia adelante. Como tal, el agua tiene como un compuesto químico formado por una molécula de oxígeno y dos de hidrógeno. Pero ¿qué es lo que lo hace tan maravilloso y tan un elemento tan indispensable en nuestra vida diaria? Es el comportamiento que tiene de manera pura, ¿verdad? Ya que este elemento tan importante tiene un comportamiento tanto ácido como básico y interacción entre sí mismo, ya sea por las moléculas que tiene de hidrógeno o las moléculas o el hidroxilo que pudiese formar por la separación del puente de hidrógeno. Algo importante que mencionar en este sistema como tal es que se puede comportar por su momento dipolar y aceptar electrones negativos como positivos, y esto lo va a convertir en un disolvente universal, que es una de sus características tan maravillosas. Debido a ello, el agua es indispensable para la vida y la calidad de agua va a depender de la concentración y de los contaminantes que tengan disueltos o inmersos en ellos. Al final del día, lo que nosotros buscamos, debido a la infinidad de características que tiene, es un tratamiento para su uso final, consumo humano o para un tratamiento de hemodiálisis, hemodiafiltración o cualquier tipo de aplicación que llegase a tener o que se solicite. Nosotros debemos de conocer sus características físico-químicas para que pudiese ser, en este caso, este elemento tratado. Algo sumamente importante es que este elemento pues, se puede comportar en los tres estados de la materia. Definitivamente va a depender de la temperatura, la presión a la cual se encuentre sometido. Esas son características básicas y que lo hacen un elemento tan indispensable y bueno, es un elemento maravilloso para nosotros, más que los tratamos, pero definitivamente es indispensable para la vida humana. De ello tendríamos que ver tantos parámetros físico-químicos, químicos que llegase a tener el agua. ¿Qué? Porque definitivamente debemos de conocer su estructura, los contaminantes a los cuales se ve o se encuentra a partir de su extracción y pues son importantes o son de suma importancia porque a partir de ellos se van a definir las etapas de prefiltración, filtración o ultrafiltración según sea su uso final. Em, Algo sumamente y que sucede yo creo que en cualquier parte de la República Mexicana, hablando de México específicamente o cualquier país de Latinoamérica, es el tipo de extracción que se tiene de este elemento. Generalmente se piensa, bueno, que el agua es dentro de las propiedades que tiene incoloro, no tiene sabor, y esto es debido a que nosotros nos encontramos con un agua ya pretratada, pero superficialmente en ríos, lagos vamos a encontrar ciertos contaminantes y esto va en función de la extracción y cómo se conduce la misma. Algo que nos pudiésemos encontrar un día a día es los sólidos suspendidos, en este caso que pudiese contener el agua debido a los métodos de extracción o de purificación que llegase a tener. En este caso es importante conocerlos porque la etapa de filtración que nosotros colocamos para obtener el agua ultra pura o pura va a depender de la cantidad de sólidos que llegas a tener esta misma. Por ello, tendríamos que conocer exactamente cuáles son la cantidad de contaminantes que tiene para poder tratar. Otra propiedad, en este caso, que llegase a tener como contaminante en el agua son los sólidos coloidados. Estos se forman por la interfaz y por los compuestos que llegase a tener el agua. Debido a ello, se forman este tipo de partículas indeseables que degradan específicamente la calidad de agua y son importantes conocerlas y saber cómo tratarlas para evitar, en este caso, que llegasen a un tratamiento final y causar sus complicaciones. Más adelante lo vamos a ver más específico en la etapa de prefiltración. Es importante nada más tener este tipo de cosas. Ahora bien, ¿cómo vimos todo lo anterior? Porque definitivamente existe una medición o algo que nos diga qué tan contaminada tiene en este caso el agua por los materiales en suspensión que vimos anteriormente. Y la unidad de medida para ver reflejados los contaminantes anteriores es el tema de la turbidez. El tema de la turbidez pues es algo indispensable
que tenemos que medir porque la etapa de filtración que nosotros vamos a colocar nos tiene que reducir en su gran mayoría este tipo de elementos, convertirse en un agua clara. Es la unidad de medida, es la unidad nepelométrica de turbidez y es algo que nosotros debemos de tener en cuenta bajo bitácoras y observación para que podamos determinar en este caso qué es lo que estamos tratando. Como bien les comenté en un principio, el agua se comporta psicoquímicamente y químicamente de manera impresionante, de verdad, nos puede aceptar todos los iones con carga positiva y carga negativa. ¿Y cómo le llamamos a esto? Son elementos heterogéneos que no vemos en el agua, pero que obviamente los vemos presentes a partir de una medición que vamos a lograr, que es la conductividad, y nosotros lo conocemos como los sólidos disueltos. Este tipo de sólidos no tienen una retención como tal a través de una barrera física. Necesariamente tenemos que tener un proceso. El proceso que se determina va a partir de la cantidad de sólidos disueltos que se encuentran en el agua. Nuevamente, estos son nada más conceptos, pero son importantes conocerlos. Lo que aquí yo les presento es cómo se encuentran a partir del tamaño de partícula, porque esto nos va a definir la etapa de filtración y microfiltración que nosotros debemos de tener para retener todo este tipo de sólidos que son indeseables en el agua. Lo que nosotros queremos alcanzar como producto final siempre es el agua ultra pura, hablando en este caso del tema que son los tratamientos extracorpóreos. Entonces, definitivamente debemos de tener en cuenta que en el agua siempre vamos a encontrar tanto sólidos suspendidos, sólidos coloidales y sólidos disueltos, y ese es el reto del día a día. Entonces, debido al tamaño de partícula, pues vamos a definir qué etapa de perfiltración vamos a tener, que esto no llegue al tratamiento final y que pues pudiese causar afectaciones directas al paciente, en el cual los sólidos coloidales y los sólidos disueltos no son sedimentarios. Definitivamente tenemos que tener una barrera no física para un método de separación de estos. En el caso de los sólidos suspendidos, perdón, que son sedimentarios, es claro que sí los podemos inhibir, en este caso con barreras físicas, filtros, microfiltros, porque las partículas son de un tamaño mayor. Entonces, entendiendo estos puntos, nosotros vamos a lograr entender los temas de prefiltración. Un elemento indeseable en el agua, que en ocasiones pudiésemos decir, no lo queremos ver, es una realidad, es un elemento tan crítico en el agua debido a la formación que genera en tuberías y la saturación que pudiese generar en membranas. ¿Qué es la dureza? La dureza, específicamente, y su concepto general es la cantidad o la concentración de calcio y magnesio que llegase a tener el agua. Son moléculas, en este caso el calcio y el magnesio, pues, estar formada en sales, y estos sales se depositan en las tuberías y son elementos indeseables que nosotros no queremos ver realmente. Inclusive se tiene registro de que el calcio y magnesio en una terapia como tal tan sensible como es una hemodiálisis pudiese afectar directamente al paciente. Entonces, definitivamente son elementos de los cuales queremos retirar del agua y en breve vamos a presentar cada etapa de filtración y qué nosotros debemos de colocar para, en este caso, eliminar la dureza en el agua. ¿Es algo que va a estar presente? Sí, definitivamente sí, y depende de la extracción de la cual se llega al agua. Si extraemos de pozos, si extraemos de elementos acuíferos, todo el proceso de filtración y mineralización se da por la filtración de agua hacia el manto acuífero. Entonces son componentes que definitivamente vamos a encontrar y que no existe, al menos que tengan un sistema en la unidad médica de tratamiento antes de llegar al tratamiento general, no vamos a tener presencia de ellos. Si no existe esta como tal, el agua cruda o el agua que nos abastece en las unidades médicas lo vamos a encontrar. Entonces, definitivamente tendremos que tener en cuenta estos procesos para saber que nuestro sistema cuenta con los elementos necesarios para la aplicación. La sílice definitivamente es un elemento indeseable, el mismo tema que la dureza,
nos provoca la saturación, se encuentra tanto en un tema coloidal o disuelto y es una situación un poquito complicada cuando llegase a tener más del 70% en porcentaje de sílice, porque es totalmente agresiva para medios filtrantes, inclusive para filtros. Y si tenemos un método químico para la separación de esta, es un poquito complicado retirar, por eso se encuentra dentro de la diapositiva, porque definitivamente es el elemento más deseable en los tratamientos de agua. Algo importante que hay que mencionar dentro de la calidad de agua de ingreso es que nosotros debemos de tener un control microbiológico, un control orgánico para evitar el crecimiento de algas y organismos. Y debido a ello, pues nosotros agregamos cloro al agua, o, bueno, específicamente así nos lo pide la normatividad, y pues existe la formación de cloruros. En este caso, el cloro tiene una importancia muy relevante en el agua porque definitivamente nos va a inhibir el crecimiento, pero la formación de un cloruro es o provoca una oxidación. El cloro es un elemento altamente oxidante y debido a ello, pues tendríamos que tener el conocimiento de cuánto porcentaje tenemos en el agua para poder tratar. Lo vamos a ver más adelante en una etapa de prefiltración. Pero bueno, definitivamente tendríamos que revisar o conocer este elemento debido a que es de suma importancia. O sea, este sí definitivamente es algo que nosotros vamos a agregar, pero tiene su control o debería de tener su control, debido a que el cloro definitivamente en el agua nos va a formar cloraminas. Eh, Ustedes dirían, aquí yo manejo una reacción, ¿verdad? Una cloramina se forma a partir de adicionar amoníaco para aceptar el ion nitrógeno. ¿De dónde viene este ion para la formación de una cloramina? Pues específicamente viene de la degradación o la oxidación de la materia orgánica. Entonces la liberación de nitrógeno es inevitable y definitivamente nos va a formar una cloramina. Esto definitivamente ocurre de manera natural y en un sistema de tratamiento de hemodiálisis ya en el paciente final pues es perjudicial, inclusive pone en riesgo la vida humana. Entonces lo conocemos, ya sabemos cómo se forman, cuáles son sus compuestos indeseables y más adelante vamos a ver cómo eliminarlo. Un método de medición de esto pues es tener un control del cloro residual que tenemos en el agua, que es lo que no ha reaccionado. El cloro libre es lo que nosotros estamos agregando. El cloro combinado pues es la fracción total de todas estas cloraminas y cloraminas orgánicas, y el cloro total es la sumatoria de todas las anteriores. Entonces, específicamente esto es lo que nosotros debemos de medir y tener como control. ¿En qué etapa de prefiltración sería la pregunta? Lo revisamos. Un parámetro físico-químico que nosotros tenemos que verificar y validar en el agua es la conductividad. ¿Pero qué es la conductividad? Es realmente un concepto bastante amplio, es una realidad, pero lo vamos a manejar tan sencillo, que es la capacidad en la que una inducción eléctrica pasa a través de las moléculas. El agua pura específicamente no conduce la conductividad debido a los elementos y la interacción que tiene entre sus átomos, pero entre más contaminantes nosotros tengamos en el agua, va a ser mayor la conductividad debido a que vamos a tener más moléculas que nos suman a este valor y en este caso la inducción eléctrica va a poder pasar de un electrodo a otro electrodo. Entonces, a grosso modo, ese es el tema. Esta es la medida de los contaminantes o total de sólidos disueltos que llegas a tener el agua y es importante tener en cuenta para la medición de cada uno de ellos. La resistividad es totalmente opuesto a ello. Realmente es la resistencia que se oponga, en este caso, a la inducción eléctrica que nosotros vamos a inducir, pero definitivamente es importante conocerlo porque cuando nosotros hablamos de aguas ultrapuras, la conductividad es insuficiente para medir un valor tan grande de pureza de agua
Entonces, nosotros tendríamos que tener claro que es la resistividad, porque debido a ello, el valor registro de vida curva son 18,2 megaohms, y eso nos va a ayudar a definir cuántos contaminantes tiene el, y en este caso sería lo opuesto o lo inverso a la conductividad. Otro parámetro físico-químico, en este caso que hay que checar, es el potencial de hidrógeno que tiene el agua. Definitivamente nosotros tendríamos que visualizar qué tan alcalina, qué tan ácido se comporta el agua, porque a partir de ello nosotros definimos los contaminantes que llegas a tener. Se habla específicamente que el agua se encuentra en un pH neutro, pero definitivamente tiene un rango más amplio, de 6,5 a 8,5, para definir su pureza del agua. En este caso va a depender del tratamiento que tenga, y la importancia que tiene es debido a que las interacciones o las reacciones que tenga internamente con los contaminantes internos va a definir su potencial de hidrógeno. Específicamente también es de suma importancia, porque cuando tenemos una contaminación orgánica, el pH cambia en el agua, y eso va en función o va a partir del tratamiento que nosotros tengamos. Como tema cultural, aquí en México realmente, o en el mundo, perdón, nosotros tenemos la disponibilidad de agua dulce o agua potable, porque existe el mito, ¿verdad? De decir, bueno, el agua se va a acabar. Eh, no, es una realidad que no. El 97,5% del agua este, es salada, y bueno, tenemos un mundo de agua, pero definitivamente lo que se va a acabar es la disponibilidad de agua dulce, ya que solamente el 2,5% de agua se encuentra como agua dulce y agua tratada apta para consumo humano. Pero ese 2,5% no es el total. Hay agua no disponible, como es el agua de los glaciares, que es el 78,7% de ese 2,5%, y el agua subterránea o el agua disponible para nosotros es extraída de lagos, ríos, y bueno, cierta parte de la humedad, debido a que el agua tiene un ciclo maravilloso de condensación. Después eso se convierte en lluvia. Entonces, el 70% no está disponible del 2,5% que hablamos. Entonces, eso nos pone un poco rojo, ¿verdad? En el sentido de que debemos de cuidar este recurso indispensable, pero definitivamente van a existir alternativas para tratar ese 97,5% de agua salada. Lo que logramos ese punto, que ya se hace, pero tendríamos que tener y ser conscientes que ese 2,5% se tiene que cuidar. Lo que hablamos anteriormente definitivamente solamente fue un contexto de los contaminantes que nosotros podemos encontrar en el agua, pero ahora sí vamos al tema real. Vamos a lo que realmente nos presentamos, y fue las especificaciones de calidad de agua que nosotros necesitamos para los tratamientos. Para ello nosotros tenemos que tener una base, una normatividad. Específicamente aquí esta es una norma oficial mexicana, nos establece específicamente los valores aceptables de los cuales una unidad médica nos debe de entregar agua, o cuando se debe de considerar como agua potable para uso de consumo humano. Los contaminantes anteriores que yo les presenté son contaminantes presentes, pero tienen un límite y un valor deseable para que el agua pueda ser tratada. ¿Bajo qué razón? Nosotros nos manejamos bajo un porcentaje. Este porcentaje de eficiencia se ofrece en los tratamientos de agua y en las etapas de prefiltración. Yo siempre lo he dicho así, no es el mismo o no es lo mismo el 10% de 1000 que el 10% de 100. Debido a ello, nosotros debemos de tener ciertas características en el agua de alimentación para que nosotros podamos tratar estas características. ¿Y quién nos va a dar esas características? Pues una entidad. En este caso es la NOM 127, que en el 2021 sufrió una modificación debido a que ya hay más contaminantes en el agua. Este es un pequeño extracto, no es todos los contaminantes que llegas a tener. Definitivamente esa norma es extensa, y lo único que nos va a provocar alguna situación conflictiva son los elementos que yo manejo en estos puntos. Hablamos de dureza, de cloro residual, de pH, los totales de sólidos disueltos, la tupidex y el color. Y bueno, en este caso manejo tres elementos complicados y difíciles de eliminar,
cuando se tienen concentraciones altas en el agua de alimentación. Entonces, debido a ello, ¿qué sucede, verdad? Nosotros debemos de tener una entidad que nos diga qué calidad de agua tenemos que entregar. En el caso es una norma oficial mexicana, pero también hay ISOs que nos especifican la misma y también hay normatividades AMI que también se ven reflejadas aquí. Mm, Entonces, debido a ello, si nosotros estamos solicitando una calidad de agua, ¿qué calidad de agua tenemos que entregar? Pues está explicada en el marco normativo que aquí les presento. Son elementos tanto tóxicos que pueden ser perjudiciales para una terapia, no tóxicos, pero que en altas concentraciones nos pueden perjudicar. Y bueno, en este caso, los demás, los que están en la parte de abajo, son elementos indeseables que se encuentran en el agua. También nos habla de una carga orgánica que deben de tener, tanto FDA como AMI. Nos especifica cuáles son los parámetros, pero definitivamente debemos de tener un control orgánico para cada punto y para cada elemento existe un tratamiento específico que nos ayuda a disminuir las concentraciones que tenemos en una norma anterior o en la calidad de agua de ingreso. Entonces, ¿qué es una terapia o un tratamiento extracorpóreo? Lo manejo como tal, al final es un concepto muy amplio, es un tema bastante extenso, pero yo lo resumo en este punto, que al final es una terapia sustitutiva para la eliminación de contaminantes urémicos. Se basa en estos fenómenos físicos que es la difusión, convección y absorción. A mí me gusta mucho presentar esta imagen porque representa, a grosso modo, lo que estamos viendo en una terapia. Pero aquí la importancia y la relevancia es este punto donde ingresa el agua purificada. ¿Bajo qué razón? Existen diferentes cuestiones y es un tema de conflicto porque siempre se dice que el agua purificada no entra en contacto con la sangre del paciente. Debido a ello, a veces decimos o no le prestamos atención a esta parte o a este punto que es el agua purificada porque pues tenemos ese concepto, pero definitivamente si existe un fenómeno de difusión con el líquido de diálisis en la sangre, pues obviamente vamos a tener un contacto indirecto y dependiendo de la concentración o de la calidad de agua en cuestión de temas microbiológicos, pudiésemos llegar a las afectaciones del paciente. Aquí lo manejamos como agua purificada. Oiga, ingeniero, el agua purificada es la que nosotros bebemos o el agua que nosotros encontramos en garrafa? No, definitivamente no. Hay un marco normativo que aplica para la calidad de agua de ingreso o para uso de consumo humano y existe un marco normativo para la calidad de agua en tratamientos de agua para hemodiálisis. Entonces, definitivamente de esto nos va a definir qué tipo de tratamiento nosotros debemos de tener para que podamos definir qué etapas de prefiltración y qué ese sistema de ósmosis inversa, EDI, tanques de desmineralización nosotros debemos de colocar para obtener el agua final. ¿Y quién nos los va a definir? Definitivamente nosotros debemos de tener ciertos criterios de diseño. En este caso va en función de las siguientes preguntas que nosotros nos debemos de hacer cada vez que nosotros vamos o iniciamos o nos solicitan en este caso un sistema de tratamiento de agua. En este caso, la primera pregunta es de qué depende la etapa o la selección de la prefiltración, o en este caso del tamaño de la ósmosis, pues definitivamente lo vimos en un principio. La calidad de agua de alimentación nos va a definir qué nosotros debemos de colocar para llegar al producto final, que es la segunda cuestión, que es la calidad de agua requerida. ¿De qué va a depender el tamaño del equipo? No todos los equipos, y si un día les llegan a decir, le voy a instalar este equipo, ¿verdad? Y bueno, ahora voy a tener un flujo de 3 máquinas o 4 máquinas. Ok, el mismo equipo le es suficiente. Eh, Aquí entraría la pregunta, ¿verdad? ¿Qué flujo de servicio tiene tu sistema de osmosis o tu sistema de pretratamiento para que puedas cumplir con el requerimiento final? Entonces, la demanda, en este caso del intercambio de los equipos, hablando específicamente de un tanque suavizador, va a depender del flujo requerido final. Por eso, en ocasiones no es tan fácil llegar y decir, sí, es el mismo equipo para todo. Realmente va bajo ciertos criterios de diseño.
viene algo sumamente importante, que es el orden y las etapas de prefiltración o acomodo que nosotros vamos a encontrar en una sala de hemodiálisis. Definitivamente, cada etapa de prefiltración tiene un principio y ese principio de prefiltración, filtración o microfiltración nos va a definir las etapas y cómo van a estar acomodadas dentro de una sala de tratamiento de ósmosis inversa, la aplicación de Modelis. Ahorita vamos a hablar de Modelis, más adelante vamos a hablar de la de filtración. Y cada etapa de prefiltración, pues obviamente el acomodo va a depender de qué quieras proteger hacia adelante. Definitivamente, si tienes un mal acomodo, pues vas a dañar el primer elemento y el otro elemento lo vas a dejar sin ningún problema porque no está haciendo la función por la cual fue diseñado. Estos criterios son indispensables, los debemos de tener muy en cuenta debido a que en ocasiones nosotros pensamos o definimos que cualquier sistema es ideal para un tratamiento de hemodiálisis. Es incorrecto. No podemos definir o decir simplemente porque me dijeron o encontré un folleto que me va a entregar agua ultra pura debido a que es su ficha técnica. No tenemos que tener en cuenta, uno, la calidad de agua de ingreso, la calidad de agua final, el flujo de servicio que nosotros debemos de tener y en este caso, hacia qué punto o qué nosotros debemos de proteger para cada etapa de prefiltración. Esto nos debe de quedar muy claro porque no todo es igual. En el mundo, en Latinoamérica, en Centroamérica, en cualquier parte del mundo, la calidad de agua es diferente. Es un elemento maravilloso y vamos a encontrar diferentes contaminantes dependiendo de la zona en la cual nos encontremos. Entonces, definitivamente no todos los elementos filtrantes o no todas las etapas de filtración quedan o son, en este caso, específicas para una sola finalidad. Entonces, es importante este tema. Ahora bien, nos hablaste de las etapas de filtración. En este caso les voy a presentar un sistema de tratamiento de agua central. Si hablamos de hemodiálisis y un marco normativo, nos establece lo siguiente. ¿De qué se debe de componer un sistema central? Un pretratamiento, el cual debe de contener prefiltros, filtros de carbón activado y descalcificadores. Debe de contener una ósmosis inversa, un control microbiológico, un almacenamiento y red de distribución, en este caso es el loop, como lo conozcamos, o anillo de distribución, y un tablero de control e indicadores, alarmas audibles y visibles. Eh, en este caso, la imagen que ustedes pueden visualizar representa o hace en función de todo lo que se debe de colocar en un sistema de tratamiento de agua para hemodiálisis. En este caso, si pudiesen ver mi apuntador, un pretratamiento, una osmosis inversa, almacenamiento, distribución, pues es el anillo de distribución, y el control microbiológico o orgánico, que lo vamos a ver más en detalle. Es importante mencionar que todas las instrumentaciones e interconexiones deben de ser de materiales inertes, PVC doble 80, acero inoxidable 316. En este caso debe de contar con válvulas de muestreo y salidas de agua en cada etapa filtrante, debido a que nosotros debemos de tener el control a través de una bitácora diaria de cada etapa de prefiltración, debido a que si una etapa de prefiltración falla, definitivamente pudiese existir alguna repercusión directa hacia el paciente. Entonces, definitivamente debemos de tener este control diario. Todos los sistemas, en este caso de las etapas de prefiltración, deben contar con un bypass, debido a que en ocasiones se vuelve una operación crítica y si existe alguna afectación en el medio filtrante, nuestro plan de acción o contención es un sistema de bypass para dar continuidad al servicio. Los manómetros de acero inoxidable, en este caso nos deben de dar una lectura clara y fija de cada etapa de prefiltración, porque un manómetro nos da una amplitud, la cual nos va a tener una definición si existe una etapa de filtrante, en este caso saturada, o en el caso de distribución, bueno, tener la presión necesaria para una sesión de hemodiálisis correcta. Aquí viene lo interesante y, y ya prácticamente sería
tener en cuenta los contaminantes que nosotros vimos en un principio para entender el principio de funcionamiento de cada etapa filtrante. Nosotros vimos un prefiltro o cuando les presenté el pretratamiento, nosotros revisamos un prefiltro. Al mismo tiempo que los conceptos que yo les manejé anteriormente iban en cascada en función de los contaminantes que nosotros tenemos que eliminar por cada etapa filtrante. También vimos que cada etapa filtrante debe de proteger a la consecuente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En un principio nosotros hablamos de total de sólidos suspendidos, que son partículas que se encuentran con un diámetro de hasta 10 micras. ¿Qué pasa con estas partículas si llegasen a pasar a un sistema de ósmosis inversa o a la etapa filtrante consecuente que es el carbón activado? Yo no quiero que mi carbón activado cumpla con la función de filtración, porque lo va a hacer, porque el carbón activado es un material microporoso de absorción de estas partículas suspendidas. Yo no lo quiero porque no es su función. Está diseñado para otra aplicación. Yo no quiero que mi ósmosis inversa se sature de sedimentos y que estos sedimentos a su vez logren saturar los filtros que tenemos hacia adelante. Nos provoque ensuciamiento de tuberías, nos provoque o nos cause una saturación prematura de membranas y debido a ello nosotros debemos de tener una etapa de prefiltración, la cual, no lo menciona como norma, que un prefiltro tiene esa función de retener esas partículas suspendidas o asentadas que nos provocan los sedimentos hasta 5 micras. En este caso, cuando hablamos de un sistema central, la misma normatividad, inclusive la AMI, hace mención de que debe de contar con válvulas de retrolavado. ¿Qué es el retrolavado y cómo se compone en este caso el prefiltro? Lo que vemos acá arriba es la válvula de retrolavado con su difusor superior, la cual a través de las flechas que nosotros vemos, el agua entra por los lados laterales, con el difusor nos ayuda a que la cama se expanda y tenemos una cama de medio filtrante. ¿Qué es esta cama? Pues bueno, es el filtro o las arenas, o en este caso existe un material muy conocido que es el filtro Turbidex o material filtrante, el cual nos hace la retención de estas partículas porque es un material macroporoso y absorbe estas partículas, las cuales a través del cama se van filtrando hasta llegar al colector central y del colector central ya se va un flujo de servicio. Entonces, en este punto nosotros tenemos agua filtrada. Oiga, ingeniero, ¿qué va a pasar con todos los sedimentos que se quedan retenidos en el filtro como tal? Porque algo esencial, ¿verdad? La materia no se crea ni se destruye. En este caso la vamos a encontrar y no se elimina, no se va a transformar en algo más, sino se va a quedar retenida. Ah, bueno, pues debemos de tener la válvula programada para un flujo de retroceso, el cual va a ser levantar toda esta cama de medio filtrante a través de la fricción que llega a tener con el mismo material filtrante y el se van a separar esos sedimentos y esos sedimentos se van a ir hacia drenar. Entonces, damos por entendido que un filtro tiene un flujo de entrada, un flujo de salida y una descarga de drenaje. La descarga de drenaje solamente se da cuando entra en un ciclo de retrolavado. La recomendación siempre con este tipo de medio filtrante o esta etapa de prefiltración es que eh, se encuentre programado en un horario donde no se encuentre la sesión por todas las afectaciones que llegase a tener hacia adelante. Entonces, ¿qué elementos debe de tener? Pues un manómetro de entrada y un manómetro de salida, lo cual nos va a definir la saturación del mismo. Adicional a esto debe tener un muestreo de entrada y un muestreo de salida para entender la diferencia. En este caso, si tenemos un agua turbia, a través de, si tienen el equipo, medir la turbidex inicial y la turbidex de salida. Entonces, esto nos va a dar un parámetro de que el agua está siendo filtrada correctamente. ¿Cuál es la siguiente etapa de prefiltración que nosotros debemos de tener? Hablamos en un principio que nosotros debemos de inhibir el crecimiento orgánico clorando el agua. ¿En qué partes por millón? La norma o específicamente nos habla que para agua potable hasta 1.5 es aceptable partes por millón. Entonces,
clora el agua y después la tiene que retirar. Sí, definitivamente sí, porque el cloro nos causa afectaciones para la aplicación final que nosotros tenemos. Debido a ello, debemos de tener un sistema de protección, lo cual es su función principal y primordial del carbón, que es la eliminación del cloro libre. Y en este caso, la normatividad nos establece que debemos de tener una doble filtración de carbón, en este caso, una manera de protección por todo lo que implica el cloro en la sangre, debido a que si la primer cama no llegase a retener cierto porcentaje de cloro, bueno, la segunda cama de medio filtrante, que sería el segundo tanque de carbón activado que nosotros debemos de tener como un sistema de prefiltración, pues nos va a ayudar a reducir esas partes por millón. ¿Hasta qué valor? En cloraminas nos establece la misma norma que debe de llegar hasta 0,1 partes por millón. El carbón activado granular que se ocupa, que es la imagen que nosotros vemos en la presentación, pues nos ayuda a la absorción de este elemento y bueno, también nos ayuda a retener cierta cantidad de materia orgánica. Debido a ello, la cantidad de cloro de ingreso pues afecta directamente a la formación, bueno, perdón, crece o en este caso favorece a la formación de cloraminas y por ello una doble protección es lo ideal. Ahora bien, cada vez que se encuentre una partes por millón o de nuestra validación diaria que nosotros debemos de tener, al igual que en la otra etapa del filtrante, nosotros debemos de tener manómetros de operación tanto de entrada como de salida para validar la saturación del mismo, una válvula de retorno y puntos de muestreo. Cuando nosotros detectemos en la salida que el porcentaje en partes por millón es elevada del cloro, debemos de aplicar cierto plan de acción. En este caso pudiese ser retrolavar la válvula o si en este caso no mejor, lo ideal es realizar el cambio del medio filtrante para que el carbón en este caso tenga o nos favorezca para la eliminación del cloro, que es algo crítico tanto para el paciente como para la membrana de osmosis inversa debido a su capacidad oxidante que llega a ser tener. Una vez entendiendo esto y que cada etapa de prefiltración pues es protección para la siguiente, lo que menos queremos es afectar a un suavizador. El cloro definitivamente degrada también la resina, la fractura y pierde el intercambio iónico que pudiese tener. En este caso, esta válvula, ¿por qué es diferente a las otras o por qué esta etapa de prefiltración es diferente a las otras? Porque las anteriores ejercen un proceso de retrolavado y este específicamente realiza un proceso de regeneración. ¿De qué se encuentra compuesto? Internamente tiene una resina catiónica. Esta resina catiónica en ciclo sódico, que es selectiva a sodio, ¿debido o bajo qué razón? Todo suavizador, en este caso, tiene un tema de regeneración con algo indispensable para ejercer este intercambio iónico, que es la sal. Cualquier tipo de sal, la sal de mesa, la sal de casa, no. La sal tiene que ser específicamente cloruro de sodio con un porcentaje alto de pureza. Nosotros ocupamos la sal tipo pellet con un 99% de pureza, 98 aproximadamente, la cual nos ayuda o nos beneficia en que el intercambio iónico solamente se realice con el ion sodio. Aquí yo les manejo una imagen del lado derecho, la cual nos establece cómo ingresa el agua dulce a través del intercambio iónico entre el ion sodio y el ion magnesio y el calcio, para obtener un agua blanca. Hasta este momento nosotros hemos hablado de tres tipos de agua: agua prefiltrada, agua declorada y agua suavizada. Cada etapa de prefiltración nos ayudó a obtener este tipo de agua, pero específicamente esta, lo que nosotros vamos a encontrar físico-químicamente final, es un agua blanca libre de iones de calcio y magnesio. Al mismo tiempo que las válvulas anteriores debemos de tener un manómetro de entrada, un manómetro de salida y un punto de muestreo, porque la dureza es un tema de validación y a través de una bitácora que debemos de tener un registro diario. Entonces, específicamente me detengo en este tema o en este suavizador porque es algo indispensable que nos perjudica en varios sistemas la eficiencia, en este caso, que pudiese tener en calidad de agua.
Todos los elementos y válvulas filtrantes deben de tener un sistema de control para que cuando entren en un proceso de regeneración, y hablo específicamente porque lo que nos va a provocar en un sistema de regeneración es aumentar la concentración de sales a la salida y el porcentaje de rendimiento de la membrana pudiese causar la saturación, elevar la conductividad del permeado y obviamente provocar, en este caso, una afectación directamente a las sesiones. Este proceso lo tiene internamente debido a que necesitamos regenerar, ya que esta resina se satura por los cationes que antes mencionamos. Entonces, el proceso de regeneración que tiene es la inyección del tanque Salmora a través de la cama filtrante y a través del proceso de regeneración y tiempo de residencia que tenga internamente del tanque, pues nuevamente tiene que diluir esa parte y enviar esos elementos indeseables a drenar. Entonces, específicamente, ¿cómo podemos identificar el tanque suavizador? Su tanque salmuera, evidentemente, pero hablábamos que en los filtros anteriores teníamos una entrada, una salida y una descarga de drenaje. A esta, específicamente esta válvula, se le va a sumar la succión de la salmuera. Entonces, hasta aquí nosotros entendemos que debemos de tener cada etapa de prefiltración y cada elemento que nosotros estamos retirando en cada una de ellas nos sirve para protección de las etapas consecuentes que nosotros tenemos instaladas. Eh, Válvulas, hay infinidad de válvulas, hay infinidad, en este caso, de medio filtrante que nosotros debemos de tener en el agua, pero la función o los criterios de diseño están aplicados para la protección y lo que nosotros debemos de tener hacia adelante. Todo esto solamente es para hablar de qué debemos de proteger, que es nuestra ósmosis inversa. Me voy a ir un poquito rápido ya debido al tiempo, pero eh, este tema es bastante extenso y realmente es demasiada información para poderlo entender, pero voy a tratar de ser lo más explicativo posible. Entonces, todas las etapas de prefiltración nos ayudaron a proteger los elementos finales, en este caso que es la ósmosis inversa. Su concepto como tal lo vemos representado en esta imagen, se da de manera natural, pero lo que nosotros queremos hacer es lo inverso, ¿verdad? Purificar el agua para que la solución concentrada se vaya al drenaje y en este caso la solución a purificar se encuentre en el tema del permeado. Esta es una imagen de una membrana de osmosis inversa fraccionado en la cual dividimos la alimentación de agua, el concentrado, que es la concentración de sales que nosotros tenemos retenido, y el permeado, en este caso, que es lo que nosotros deseamos obtener. Y esto va en función del porcentaje del agua de ingreso. Hablamos de unas condiciones de alimentación que nosotros debemos de tener para, en este caso, la osmosis inversa, y estas se deben de cumplir como tal. En la osmosis inversa nosotros tenemos infinidad de arreglos. En este caso es un arreglo simple, que es la alimentación, pasa por la membrana, hay un rechazo y un producto y nada más. Cuando hablamos de una doble etapa, existe una alimentación, en este caso el rechazo de la primera membrana se recupera y esto nos provoca una eficiencia en el producto de la osmosis inversa, creciendo un poquito en calidad, pero aumentando en este caso la cantidad de agua que yo necesito ahorrar, ya que el rechazo de la primera se recupera, pasa por una segunda ósmosis y juntamos el producto. Cuando hablamos de un doble paso, obviamente es totalmente lo contrario. Sacrificamos en este caso el, el agua de las primeras membranas, ya que el rechazo está totalmente al drenaje, pero aquí la ventaja es que el producto de las primeras dos, o las tres o las cuatro, o de una, alimenta la segunda, y esto nos ayuda a que el permeado sea totalmente eficiente. Todo elemento de hemodiálisis debe tener un almacenamiento y distribución en forma cónica, en este caso para la carga orgánica y el biofino se encuentra pegado en las paredes del reservorio y debe de tener una distribución y en este caso las bombas deben de cumplir la condicionante de que el flujo debe de ser de 1 metro por segundo para, en este caso, que el biofilm no se vea comprometido en la tubería o en la distribución. Todo sistema de hemodiálisis debe contar con una lámpara UV, la cual debe de contener 254 nanómetros en longitud de onda para inhibir el crecimiento orgánico. La lámpara UV no mata,
En este caso, inhibe su crecimiento y la bacteria muere sola, para evitar este mito, ¿verdad? Al final nosotros debemos de tener un microfiltro de punto 22 debido a que el tamaño de partícula de una endotoxina o una espora, pues obviamente nos provoca o nos afecta directamente una succión. Todos estos elementos anteriores son indispensables para una hemodiálisis. Ahora, si hablamos de una hemodiafiltración requiere un líquido de diálisis ultra puro debido a la convección y difusión que tiene internamente. Entonces, en este caso, yo les presento la calidad de agua, la diferencia de agua entre una calidad de agua de hemodiálisis y una calidad de agua de hemodiafiltración. Como podemos ver, es extrema, ¿verdad? En una parte nos pide que hemodiálisis debemos de tener 100 unidades formadoras de colonia y para un líquido de diálisis de hemodiafiltración, 0.1 unidades formadoras de colonia. Las endotoxinas sucede algo similar, pero aquí viene algo bien importante que es la conductividad. En este caso nos pide valores de agua ultrapuro y cómo podemos llegar a esos valores es a través de un sistema de doble paso. Debemos de tener un tema de desmineralización a través de resinas selectivas y bueno, estas resinas selectivas pues nos ayudan a la liberación de iones o cationes dependiendo el tipo o el ciclo que tenga cada una de las resinas. Otro tema alternativo directamente para este punto es en este caso el lecho mixto, lo cual nos ayuda a llegar a la calidad de agua ultrapuro que son los 18 megaohms a 25 grados centígrados. Podemos encontrar en este caso llegar a ese tipo de agua ultrapuro también con los EDI, que son en este caso celdas de electrodesionización selectivas para cada ion y son membranas que están internamente seleccionando los iones que nosotros ya tratamos, ¿verdad? Entonces, para nosotros poder llegar a este tema de agua ultrapura, pues definitivamente tendríamos que tener en cuenta que todo lo anterior es necesario para la aplicación o llegar a este punto que es agua ultrapura. Y ya para terminar, ¿verdad? La calidad de agua es calidad de vida. Definitivamente nosotros en la aplicación de ósmosis inversa, pues nos encontramos entregando la calidad de agua correcta a través de todos los elementos filtrantes que nosotros colocamos, pero definitivamente siempre existe la innovación, ¿verdad? En este caso, las mismas máquinas de hemodiálisis o hemodiafiltración cuentan con filtros para retener pirógenos y endotoxinas. Entonces, me fui un poquito rápido ya en la parte final debido al tiempo, lamentablemente se nos está agotando y me gustaría resolver algunas de sus preguntas que llegasen a tener, pero todo esto es indispensable, indiscutiblemente lo tendríamos que ver porque no es tan fácil colocar un sistema de agua cualquiera, porque no todos los sistemas de agua pueden cumplir con la calidad de agua final para un tratamiento de agua y pues esta frase es impactante, ¿verdad? Dependiendo de la calidad de agua es la calidad de vida que va a tener nuestro paciente.